Hola, papá, ¿cómo estás? Aquí este artículo. Decidí, en vez de mandarte un link, decidí hacer aquí un pequeño video para leer este artículo contigo porque es de mucha importancia y tiene que ver con el cáncer. Y dice así: A miracle drug keeps this 70-year-old cancer patient running marathons. Don Wright was diagnosed with myeloma cancer in his blood cells and bone marrow. 2 weeks after running his first marathon. Este hombre fue diagnosticado con este tipo de cáncer en sus células de sangre y en su médula ósea 2 semanas después de haber corrido su primera maratón. Estamos hablando de un hombre de 70 años. Aquí lo puedes ver en la foto. His doctor gave him a 5-year survival. Su doctor le dio 5 años. Un estimado de 5 años. His doctor gave him a 5-year survival estimate. 8 years later, he has run 59 26.2-mile races in 41 states and takes just one pill per day to keep his cancer at bay. 8 años después, él ha corrido 59 maratones. O sea, un maratón consta de 26.2 millas y los ha hecho en 41 estados. Y se toma una sola píldora cada día para mantener el cáncer bajo control o alejado de él. Él dice aquí, I feel wonderful. Wright says, he and his family run the races together. His wife and daughter run half marathons while he does the whole shebang. Él y su familia corren estos maratones juntos. Su esposa y su hija corren medios maratones, mientras él se avienta toda la enchilada. His only complaint is to touch a runner's knee every now and then. Su única queja es que de repente le duele la rodilla, y esto es común en los corredores de vez en cuando. Wright's miracle drug is called pomalidomide, and it's still in clinical trials. Y aquí está el nombre mágico. Vamos a hacerle aquí un clic a esto para ver. Y tú puedes después hacer una búsqueda. Déjame reducir aquí el tamaño de la pantalla para que todo quepa en una sola hoja. Rápidamente. Entonces aquí tú puedes hacer una búsqueda en este website que es Wikipedia, o simplemente te vas a Google y pones pomalidomide en inglés, y pues tú eres bueno para esto y te quemas aquí todo este asunto, ¿no? A mí eso me aburre. Bueno, entonces, continuando, Wright's miracle drug is called pomalidomide, and it's still in clinical trials. It's one of several emerging therapies over the past decade that have doctors stunned and cautiously ecstatic about their effectiveness. Es una de varias terapias emergentes a través de la última década, y tiene a los doctores impresionados y cuidadosamente estáticos acerca de su efectividad. Other drugs in this group include thalidomide, infamous for causing birth defects in the 60s. Otra de las medicinas o medicamentos en este grupo incluyen esta thalidomide,
infame por causar defectos de nacimiento en los 60s, and lenalidomide, which are called immunomodulating agents. While not a cure, they could make treating cancer as relatively manageable as taking insulin for diabetes or a statin for high cholesterol. Y dice aquí, mientras que no es una cura, hacen que el tratamiento del cáncer sea relativamente manejable, tanto así como la toma de insulina para la diabetes o los statins, que es una droga que yo estoy tomando actualmente para el control de mi colesterol. Entonces, no desapareces el cáncer, pero lo controlas. Entonces, yo sé que ahorita estás estudiando muchas cosas para controlar el cáncer y pues no estorba una más, ¿no? Y a lo mejor esta puede ser la buena, porque muchas de las otras parecen remedios caseros y yo no veo verdaderos resultados. Además, me imagino que pues tú no eres la única persona que ha tenido cáncer y ha estado buscando 1000 remedios aquí y allá, gente muy importante. Por ejemplo, Patrick Swayze allá en Hollywood le dio cáncer en el páncreas y pues me imagino que él y su familia y media humanidad que lo conocían le recomendaron 1000 cosas y ha de haber tratado 1000 cosas y nada funcionó y de todas maneras caducó. Entonces, este website en el que te estoy presentando esto es un website, esto me lo pasó Alex, y es un website en donde constantemente se están revisando cosas de avance tecnológico, tanto en electrónicos como en tecnología a nivel mundial, espacial, automotriz, militar, etcétera. Y en este caso, pues estamos analizando algo a nivel médico. Si este video dura más de 15 minutos, entonces va a haber parte 2. Continuando, Dr. Brian Dury, the co-founder and chairman of the International Myeloma Foundation, is amazed by Wright's running stamina. It's mind-boggling, for God's sake, it's amazing. Este doctor, el cofundador y director o presidente de esta fundación, está impresionado por la resistencia que tiene este hombre que se apellida Wright. Okay, aquí lo estamos viendo. Este señor se apellida Wright. Entonces el doctor está impresionado y dice, es impresionante, por Dios, es increíble. A veces es un poquito difícil y sobre todo con velocidad traducir con entera perfección, pero se hace lo mejor que se puede. Continuamos. The key, he says, is to stay on the treatment. Aquí esto es muy importante. Yo leí esto y el problema con los tratamientos es que la gente los hace en forma intermitente. Por ejemplo, mi mamá te empezó a hacer lo de la sábila y luego lo dejaron de hacer. Porque se les acabó, porque no pudieron, porque a Chuchita la bolsearon y la Juanita, la de los tamales, no trajo las hojas y tú te dejas de tomar tu medicina. Y entonces los tratamientos, sobre todo cuando son así cosas naturales, no puede uno quitar el dedo del renglón porque no tienen la misma eficacia. Entonces aquí, regresando, the key, la llave, lo importante es, dice este doctor, permanecer dentro del tratamiento. Just like taking insulin regularly to keep diabetes at bay. Es similar como los que tienen diabetes y tienen que tomar su insulina para poder mantener la diabetes bajo control. Si la dejan de tomar, se les sube el azúcar y se mueren. It's a major and welcome shift from the comparatively shorter but heavy-hitting and damaging doses of chemotherapy and radiation that were the baseline treatments for myeloma 10 years ago. Aquí falta estudiar si este tratamiento sirve nada más para este tipo de cáncer, mieloma. Entonces ahí te invito a que le eches un research
y veas esa situación. Most patients will take a lifetime of taking one pill per day over months of hair loss and severe nausea. Muchos pacientes se toman píldoras de por vida, una al día o sobre meses. Estoy tratando de interpretar aquí esto rápido. Most patients will take a lifetime of taking one pill per day over months of hair loss and severe nausea. Oh, sí, aquí te está haciendo una referencia en donde la mayoría de los pacientes preferirían toda una vida de tomarse una píldora de por vida, una al día, en vez de tener que pasar por los estragos que te causa la quimioterapia, como perder tu cabello y unas náuseas tremendas. La gente que le hacen quimioterapia verdaderamente dicen que es infernal, te sientes morir. These molecules are multifunctional, Dr. Dury says. Estas moléculas son multifuncionales. They shut down pathways in the cancer cells and the microenvironment in the bone marrow. Y no necesito traducirte todo esto, me imagino, porque tú entiendes muy bien, pero con esta lectura minuciosa, me imagino que vas a entender. Perfecto. Nowadays, most newly diagnosed patients try one of these novel drugs since they work so well for some people. The problem is that treatments are unpredictable and work differently for everyone. That's why Dr. Dury and his colleagues are taking samples of patients' bone marrow and using genetic profiling to determine who will respond best to which drug. First, we sequence the whole genome. Then we break it up into smaller sequences about 200 nucleotides long. Then you sequence those, and you end up with literally millions of these little pieces. You line those up and compare the malignant cells with the normal cells. By comparing these super detailed sequences of DNA, Dury hopes to one day determine who will respond best to each drug on the list of novel treatments for myeloma. Meanwhile, Wright hopes to keep taking pomalidomide for as long as it keeps working for him. At 70, he's beginning to slow down, but only slightly. His goal is to run a marathon in every state. He'll rack up one more this weekend in Rehoboth Beach, Delaware. He has already won multiple marathons in his age group, his fastest race being 3 hours and 36 minutes. That's twice as fast as my fastest marathon, which I ran when I was half Wright's age. Clearly, he loves running more than I ever did. I just cruise, he says. I coast. En fin, papito, te mando esto para que lo cheques y nos echamos un grito. Te quiero mucho. Saludos. Cambio fuera.